Nos trataron como simples desconocidos en la boda más importante del año, hasta que mi esposo subió al escenario y reveló ser el verdadero motor financiero detrás de la empresa familiar, humillando a quienes nos despreciaron. Desde afuera, mi familia parecía ejemplar. Una de esas que aparecen en revistas locales, con sonrisas perfectas en eventos benéficos y discursos sobre legado familiar en galas empresariales. Una familia de tradición, decía mi padre, como si el apellido fuera una armadura que nos protegía de la ruina emocional que se gestaba por dentro. Pero yo sabía la verdad. Siempre la supe, aunque me llevara años encontrar el valor para nombrarla. Crecí en un hogar donde el amor era condicional. Todo se daba con una cláusula implícita: obediencia, lealtad ciega, silencio. Nadie hablaba de lo que dolía. Nadie cuestionaba las jerarquías no escritas. Mi hermana mayor, Daniela, era la estrella. Brillante, elocuente, impecable en cada gesto. Desde pequeña fue moldeada para liderar el negocio familiar, y ella lo aceptó como una misión divina. En cambio, yo fui la sombra que la seguía, haciendo el trabajo que nadie veía, absorbiendo tensiones, mediando disputas, cediendo espacio. Mi madre era una mujer frágil disfrazada de perfección. Reprimía sus emociones con una elegancia que parecía envidiable, pero que en realidad era pura supervivencia. Mi padre, un hombre autoritario, confundía control con amor. Su manera de demostrar afecto era dar órdenes, y su idea de respeto era que nadie lo contradijera. En ese ambiente aprendí que mi valor se medía por lo útil que fuera para los demás. No por quién era, sino por lo que ofrecía. Las cenas familiares eran auténticos teatros de guerra fría. Sonrisas tensas, palabras medidas, miradas que decían más que cualquier frase. Si alguien osaba mostrar debilidad, la respuesta era el silencio. No se hablaba de tristeza, ni de ansiedad, ni de cansancio. Las emociones eran vistas como defectos. La vulnerabilidad como traición. Yo crecí creyendo que eso era normal. Que las familias simplemente funcionaban así. Que el amor se ganaba con sacrificios y que era mi responsabilidad mantener todo en pie. Por eso me volví experta en callarme. En soportar. En ser la hija buena, la que no exigía nada, la que se adaptaba, la que estaba ahí para todos, menos para sí misma. Y entonces conocí a Rodrigo. Él no venía de una familia como la mía. No sabía de silencios incómodos ni de afectos condicionados. Venía de una casa ruidosa, con errores visibles y discusiones reales, pero también con abrazos sinceros y conversaciones a corazón abierto. Desde el primer momento me miró como nadie lo había hecho, sin expectativas, sin exigencias, sin necesidad de moldearme. Me escuchó. Me vio. Y yo por primera vez empecé a preguntarme quién era fuera del rol que mi familia me había impuesto. Rodrigo también era empresario, pero distinto a mi padre. No necesitaba aplausos. Tenía un talento silencioso para resolver lo complejo, una paciencia que yo no conocía, y una claridad que desarmaba mis viejas certezas. Fue él quien, poco a poco, me mostró que lo que yo había normalizado era, en realidad, una forma sutil de abuso emocional. Que el amor no debía doler, que el respeto no debía negociarse, que la dignidad no era un lujo. Durante años, Rodrigo fue testigo silencioso de cómo mi familia me disminuía. Cada reunión donde mis ideas eran ignoradas. Cada comentario pasivo-agresivo de Daniela disfrazado de broma. Cada vez que mi padre se refería a él como el acompañante de nuestra hija, con tono despectivo. Pero él nunca me presionó. Solo me sostuvo. Me ofreció el espejo y esperó a que yo me atreviera a mirarme. Todo estalló el día que supimos que la empresa familiar estaba al borde de una crisis financiera. Mala gestión, deudas escondidas, decisiones impulsivas de mi padre que nadie se atrevía a cuestionar. Fue Rodrigo quien, tras revisar los documentos con discreción, propuso una solución viable. Él ofreció una inversión considerable sin pedir control ni visibilidad, solo con una condición: que lo trataran con respeto. Que no fingieran que su ayuda no existía. Pero mis padres no sabían negociar con el respeto. Aceptaron su dinero con gratitud fingida y acto seguido, lo volvieron a relegar a un lugar invisible. No se habló públicamente de su aporte. En las reuniones familiares, se ignoraba su presencia. Daniela incluso llegó a decir en tono burlón: hay quienes hacen fortuna en silencio,
pero eso no los convierte en parte de esta familia. Nadie la corrigió. La boda de Daniela fue el colmo de esa hipocresía. Rodrigo y yo fuimos invitados por compromiso. Nos sentaron en una mesa junto al baño, lejos del resto de la familia. No hubo palabra de bienvenida, ni gesto de cortesía. Solo miradas cargadas de condescendencia. Y yo lo permití. Por costumbre. Por miedo. Por ese reflejo aprendido de no hacer olas, de no incomodar. Pero algo dentro de mí empezó a resquebrajarse esa noche. Ver a Rodrigo, el hombre que había salvado la empresa de mi padre, tratado como un extraño, como una sombra, me sacudió de formas que no supe explicar en ese momento. No era solo por él. Era por mí. Por todo lo que había permitido. Por cada vez que me callé, que agaché la cabeza, que prioricé la paz ajena sobre mi dignidad. No lo sabía aún, pero esa noche fue el inicio de mi despertar. El punto exacto en el que dejé de buscar pertenecer a una familia que solo sabía rechazarme. El principio de algo más grande, mi reconstrucción. La traición no siempre llega con gritos o cuchillos en la espalda. A veces se disfraza de sonrisas educadas, de acuerdos silenciosos, de decisiones tomadas a espaldas tuyas con una tranquilidad que hiela la sangre. Y cuando finalmente lo ves con claridad, no sabes qué duele más, el acto en sí o darte cuenta de que siempre estuviste sola. La boda de Daniela fue una puesta en escena. Cada flor, cada nota del cuarteto de cuerdas, cada palabra del sacerdote estaba medida al milímetro. Pero lo que no sabíamos ni Rodrigo ni yo, era que detrás de todo eso se estaba gestando un acuerdo, uno que nos dejaba afuera con total intención. Días antes del evento, Rodrigo me había confesado que mi padre y mi hermana lo habían buscado en privado. Querían renegociar los términos de su inversión. No le ofrecieron participación en la empresa ni reconocimiento público. Lo que le propusieron fue desaparecer. Literalmente. Queremos desvincular tu nombre del negocio, le dijeron. Por la imagen de la empresa. Daniela está por asumir la dirección, y tener una figura externa, sin historial familiar, puede generar dudas en los inversores. Rodrigo lo contó con la calma de quien ya conoce a qué se enfrenta. Yo, en cambio, me sentí desmoronar. Era un mensaje claro: gracias por salvarnos, ahora márchate. Y lo peor no fue que lo pidieran. Fue que lo hicieran sin siquiera consultarme. Sin considerar cómo me afectaría. Como si yo no existiera en la ecuación. Como si mi vida, mi pareja, mis decisiones, fueran meras extensiones del negocio familiar. Ese mismo día, enfrenté a mi hermana. La encontré en su suite del hotel, rodeada de maquilladores y asistentes. Me miró por el espejo con una ceja arqueada, como si mi presencia fuera un inconveniente más que una amenaza. ¿Es cierto lo que le dijiste a Rodrigo? Pregunté sin rodeos. No sé de qué hablas, respondió, aunque su voz tembló un poco. ¿Que quieres sacarlo de la empresa? Que todo este tiempo lo usaron y ahora lo desechan como si fuera un empleado más. Soltó una risa seca, sin humor. Por favor, no dramatices. Rodrigo es inteligente. Sabía desde el principio que esto era temporal. No es parte de esta familia. Nunca lo fue. Me quedé en silencio. Porque ahí estaba. La verdad sin adornos. Fría. Cruel. Implacable. ¿Y yo? Pregunté casi en un susurro. ¿Tampoco soy parte de esta familia? Daniela giró hacia mí y por primera vez en años, me miró sin la máscara. Eres mi hermana. Pero siempre fuiste distinta. No entiendes cómo funcionan las cosas. No puedes esperar que todos nos adaptemos a tu forma idealista de ver la vida. Idealista. Así definía ella la decencia. La lealtad. El respeto. Salí de esa habitación temblando. No por rabia. Por tristeza. Por una tristeza tan profunda que sentí que me arrancaban algo del pecho. Y mientras bajaba por el ascensor, lo entendí, la traición no fue solo contra Rodrigo. Fue contra mí. Contra nuestra historia. Contra la posibilidad de que por una vez las cosas fueran diferentes. La boda se celebró 2 días después. Nos sentaron en una mesa lateral, justo como lo habían planeado.
Mis padres ni siquiera se detuvieron a saludarnos. Daniela nos dio un beso al aire, de esos que no tocan piel ni alma. Y cuando Rodrigo me miró con esa mezcla de tristeza y compasión, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No lloré en ese momento. No dije nada. Solo apreté su mano debajo de la mesa y me prometí en silencio que esa sería la última vez que me tragaba el dolor por miedo a incomodar. La última vez que permitía que me hicieran sentir invisible en una historia que también era mía. La traición no fue un evento. Fue la revelación brutal de una verdad que había tratado de negar por años. Para ellos, yo siempre fui prescindible. Después de la boda, algo en mí dejó de funcionar como antes. Ya no podía fingir. Ya no podía racionalizar el desprecio. Durante días repetía las escenas en mi cabeza, el momento en que Daniela negó a Rodrigo, las palabras frías de mi padre, las miradas que me atravesaban sin verme. Era como si el velo finalmente se hubiera rasgado, y lo que siempre intenté ignorar ahora se presentaba con una crudeza insoportable. Pasé semanas en automático. Trabajaba, comía, dormía a medias. Rodrigo me observaba con una paciencia dolorosa, como quien espera que una herida infectada decida si va a sanar o a explotar. Yo no podía hablar. Ni siquiera llorar. Me sentía vacía, pero no en paz. Era un silencio denso, lleno de rabia contenida y preguntas sin respuesta. Una tarde, mientras lavaba los platos sin razón aparente, porque ni siquiera habíamos comido, Rodrigo se acercó y me dijo: «No tienes que seguir aguantando». Lo miré con las manos aún en el agua caliente, y supe que no hablaba solo de ese momento. Hablaba de todo. De los años de aguante, de las veces que acepté humillaciones disfrazadas de familia, de cada palabra que me tragué para no incomodar. Y por primera vez sentí que tenía permiso para detenerme. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama, con las piernas recogidas, recordando todo, cuando tenía 12 años y Daniela se burló de mi ropa frente a sus amigas y mi madre no dijo nada. Cuando a los 20 mi padre me gritó por hablar de abrir una fundación en vez de dedicarme al negocio familiar, cuando Rodrigo fue ignorado en la cena de Navidad a pesar de haber salvado su empresa. Y entendí. Entendí que siempre esperé que cambiaran. Que me aceptaran. Que me miraran con el mismo amor y orgullo que yo sentía, o fingía sentir por ellos. Pero eso nunca iba a pasar. No porque yo no lo mereciera, sino porque ellos no sabían cómo darlo. El punto de quiebre no fue un grito ni una pelea. Fue la revelación silenciosa de que seguir esperando era una forma de autoabandono. Que permanecer en ese círculo de lealtades impuestas era elegir mi dolor una y otra vez. Pero no fue una decisión fácil. Sentí culpa. Por pensar siquiera en alejarme. ¿Quién era yo sin mi familia? Había construido toda mi identidad en función de ellos. Fui la hija útil, la mediadora, la que nunca pedía nada. ¿Y ahora quería irme? ¿Romper el molde? ¿Dejar a mis padres sin la única hija que aún los trataba con amabilidad? El conflicto interno era brutal. Por un lado, el deseo de protegerme. Por el otro, la culpa ancestral de desobedecer. Pero Rodrigo me lo dijo con una simpleza que me hizo llorar. Tú también mereces lealtad. No devoción ciega. No sumisión. Lealtad. Esa que cuida, que respeta, que honra sin anular. Y entonces lo supe, quedarme era traicionarme. El día que tomé la decisión no hubo dramatismo. Me levanté, desayuné con Rodrigo y le dije, voy a hablar con ellos. Esta vez por mí. No para gritar. No para reclamar. Sino para cerrar el ciclo. Para recuperar mi voz. Para trazar una línea entre el pasado y lo que estaba por venir. Fue ahí donde empezó mi verdadero duelo. Porque no se trataba solo de renunciar a una familia. Era dejar atrás una versión de mí misma que ya no quería habitar. La hija complaciente. La hermana silenciosa. La mujer que pedía permiso para existir. El punto de quiebre no fue el fin. Fue el principio de algo profundamente incómodo pero necesario, mi reconstrucción. La noche anterior a la confrontación, no dormí. No era miedo exactamente. Era una mezcla de vértigo y claridad.
Como si después de años de estar atrapada bajo el agua por fin hubiera salido a la superficie y pudiera respirar, pero aún temiera volver a hundirme. Sabía que esta conversación cambiaría todo. No solo la dinámica con mi familia, sino la forma en que me relacionaba conmigo misma. Pedí una reunión. No un encuentro casual. Una cita formal, como si por fin reconociera que lo que iba a decir merecía un espacio propio. Mis padres, por supuesto, accedieron. Les dije que necesitaba hablar de cosas serias. Daniela no respondió el mensaje, pero apareció. Siempre aparece cuando siente que está perdiendo el control. Nos reunimos en la casa familiar, en el salón principal, donde tantas veces me senté en silencio a escuchar decisiones que afectaban mi vida sin poder intervenir. Esta vez llegué antes. Rodrigo me acompañó hasta la puerta, me besó la frente y susurró: «Lo que digas, dilo por ti. No por ellos». Asentí con el corazón retumbando en mi pecho. Cuando entraron, supe que seguían creyendo que esto era una rabieta. Un malentendido. Mi madre se sentó con esa sonrisa diplomática, mi padre con su postura imponente y Daniela con el ceño ligeramente fruncido, como quien ya se aburre antes de empezar. No lo permití. Me quedé de pie. Quiero hablar, y esta vez necesito que me escuchen sin interrumpirme, dije. Mi voz era firme, pero no agresiva. Era la voz de alguien que ha sufrido demasiado como para seguir callando. Mi madre intentó hablar, pero levanté la mano. Le pedí por favor que me dejara continuar. Y por primera vez en años, lo hizo. Toda mi vida me enseñaron a no molestar, a adaptarme a ser la que no complica las cosas. Pero eso me rompió por dentro. Me hizo pequeña. Me hizo invisible. Y ya no estoy dispuesta a vivir así. Mis palabras colgaban en el aire, pesadas, verdaderas. Rodrigo es mi pareja, mi compañero, y lo han tratado con un desprecio que no tiene justificación. Lo usaron. Lo sacaron del cuadro deliberadamente. Y yo lo permití, porque estaba tan acostumbrada a que me hicieran sentir menos, que ya ni siquiera lo notaba. Mi padre frunció el ceño. No fue personal, dijo. Fue una decisión empresarial. No, papá. Fue deslealtad. Fue deshonestidad. Fue desprecio. Y aunque no lo veas, eso también se hereda. Ustedes me enseñaron que el amor es condicional, que el respeto se gana agachando la cabeza. Yo crecí creyendo que debía pedir perdón por existir. Daniela bufó. Estás exagerando. Siempre fuiste dramática. Ahí fue donde la miré directamente. Por primera vez en mucho tiempo, sin miedo. No, Daniela. Siempre fui demasiado callada. Tú eras la brillante, la fuerte, la perfecta. Yo era la que recogía los restos, la que mediaba tus conflictos, la que renunciaba a su espacio para que tú brillaras sin obstáculos. Pero ya no más. Tu perfección me costó años de terapia. Tu sombra me quitó la voz. Se hizo un silencio espeso. Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no decía nada. Mi padre miraba al suelo. Daniela apretaba la mandíbula, como si cada palabra que yo decía fuera una amenaza directa a su mundo construido. No estoy aquí para pedirles nada, continué. No quiero disculpas vacías ni reconciliaciones falsas. Solo necesitaba decirles la verdad. Que me dolió. Que me destruyó. Que pasé años tratando de ser suficiente para ustedes y ahora sé que la única aprobación que necesito es la mía. Respiré hondo. Me temblaban las manos, pero no la voz. A partir de ahora, las cosas van a cambiar. Voy a poner límites. Voy a elegir a quién dejo entrar en mi vida y bajo qué condiciones. Si no pueden respetar a Rodrigo, si no pueden respetarme a mí como adulta, entonces me alejaré. No por venganza. Por salud. Por dignidad. Por amor propio. Mi madre abrió la boca para decir algo, pero yo la interrumpí con suavidad. Sé que esto duele. Sé que ustedes hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Pero eso no quita lo que me hicieron sentir. No me lo inventé. Lo viví. Lo llevo en el cuerpo. Mi padre murmuró algo que apenas entendí. Tienes derecho a sentir eso, dijo.
Y aunque fue lo único que dijo, me impactó. Porque era la primera vez que me daba algo parecido a una validación. Daniela, en cambio, se levantó. Si crees que vas a manipularnos con discursos de terapia barata, estás equivocada. No es manipulación, Daniela. Es verdad. Que no la quieras ver es tu problema. Yo ya me cansé de pagar el precio de su negación. Se marchó, dando un portazo. Yo me quedé. Por unos segundos eternos, nadie habló. Luego me despedí con tranquilidad. Caminé hasta la puerta, sentí el sol en la cara y supe que algo en mí había cambiado para siempre. No fue una victoria. Fue una liberación. Había dicho mi verdad. Por fin. Y eso fue suficiente. Después de la confrontación, no sentí alivio inmediato. Sentí miedo. Un miedo nuevo, distinto, el que aparece cuando estás frente a un vacío y sabes que ya no hay red bajo tus pies. Había dicho la verdad, sí. Había defendido lo que me dolía. Pero ahora venía lo más difícil, sostenerlo. Convertir las palabras en hechos. Levantar muros sin sentir que estaba traicionando a mi sangre. Los primeros límites fueron silenciosos. Dejé de responder mensajes que llegaban solo para controlar. Silencié los grupos familiares donde las conversaciones eran un desfile de apariencias y omisiones. No bloqueé a nadie, pero aprendí a no reaccionar. A no justificarme. A no explicarme. Fue brutalmente incómodo. Sentía culpa por cada no que antes habría transformado en un bueno, está bien. Mis padres, quizás por edad o por miedo a perderme por completo, intentaron un acercamiento. Quisieron invitarme a una comida para hablar con calma, como si todo pudiera resolverse con vino y buenos modales. Les respondí con respeto, pero con claridad. Necesito tiempo. Si vamos a reconstruir algo, no puede ser en los mismos términos de antes. Mi madre me llamó llorando. Me dijo que me estaba dejando influenciar por Rodrigo, que lo estaba eligiendo por encima de mi familia. Y fue ahí donde sentí el filo exacto de lo que estaba cortando, el viejo chantaje emocional. El disfraz del amor que solo existe si sigues cumpliendo su guión. No se trata de elegir entre ustedes o él. Se trata de elegirme a mí, le dije. Ella guardó silencio. Un silencio que entendí como la primera grieta en su guión. Con Daniela no hubo nada. Ni una palabra. Su orgullo es una coraza tan gruesa como frágil. Pero no la busqué. Porque otro límite importante fue dejar de correr tras quienes me hacían daño. Entendí que no era mi trabajo sanar la relación a costa de mí misma. Que el amor sin respeto es una trampa. Comencé a decir no en voz alta. A rechazar invitaciones que implicaban fingir. A marcar el territorio de mi dignidad. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se fortalecía, como un músculo que por fin se ejercita tras años de estar atrofiado. Con Rodrigo también hubo ajustes. Él me apoyaba, sí, pero también necesitábamos aprender a navegar esta nueva versión de mí. Hubo momentos incómodos, incluso dolorosos. Le dije: no quiero que sientas que ahora estoy construyendo un muro entre nosotros también. Él me respondió con ternura: lo que estás construyendo no es un muro. Es una casa. Tu casa. Y yo quiero vivir en ella, no invadirla. Esos límites que tanto temía resultaron ser las columnas de una nueva identidad. Ya no era la hija que obedecía. Ni la hermana que callaba. Era una mujer que elegía dónde, cómo y con quién estar. Y aunque muchos se alejaron, también descubrí quiénes se quedaron sin que tuviera que pedirlo. Mis verdaderos vínculos no se rompieron con mis límites. Se revelaron gracias a ellos. Porque cuando empiezas a respetarte, el mundo se reordena. Y todo lo que no encaja con esa nueva versión de ti, simplemente se cae por su propio peso. La verdadera paz no llegó con el silencio. Llegó con la aceptación de que ya no tenía que seguir demostrando nada a nadie. Me tomó tiempo entenderlo porque durante toda mi vida había confundido el deber con el amor, la lealtad con el sacrificio y la obediencia con el respeto. Pero cuando solté la necesidad de complacer, algo dentro de mí se acomodó como si por fin mi alma encontrara espacio para respirar. Al principio elegí la paz con miedo.
Me preguntaba si estaba siendo egoísta. Si estaba fallando como hija, como hermana, como parte de ese tejido familiar que tantas veces me envolvió como una manta áspera. Pero luego me di cuenta de que hay una diferencia abismal entre paz y comodidad. La familia se había convertido en una costumbre dolorosa, una obligación emocional que se sentía como una deuda impagable. Y vivir con culpa no es vivir. Es sobrevivir. Renuncié a las cenas familiares. A los cumpleaños donde mi presencia era exigida pero no bienvenida. A las conversaciones donde se hablaba de mí como si no estuviera. Y lo más liberador fue darme cuenta de que no se derrumbó el mundo. El sol salió igual. La vida siguió. Solo que esta vez, sin el peso de la máscara. No fue un corte drástico. Fue una serie de elecciones pequeñas y valientes, no contestar llamadas que drenaban mi energía, no asistir a eventos donde sabía que sería invisible, no disculpar comportamientos dañinos con la frase, así son ellos. Fui desarmando esa red de expectativas que me mantenía atrapada. Y en ese desarme encontré una nueva definición de familia. Rodrigo y yo comenzamos a construir nuestras propias tradiciones. Pequeños rituales que hablaban de cuidado mutuo, de presencia real, de libertad compartida. El desayuno lento de los domingos, las caminatas sin destino, las conversaciones sin filtros. Él no esperaba que yo fuera perfecta. Solo quería que fuera yo. Y eso, para alguien que creció sintiéndose un proyecto inacabado, era un acto revolucionario de amor. Hubo momentos en que dudé. Cuando me llegaban noticias familiares, una enfermedad, un aniversario, un nuevo proyecto, sentía una punzada. Pero aprendí a no confundir nostalgia con arrepentimiento. Porque extrañar no siempre significa querer volver. A veces solo significa reconocer que hubo cosas buenas dentro de algo que ya no funciona. Elegir la paz también significó rodearme de personas que me aceptaban entera. Amistades que florecieron cuando dejé de esconder mis heridas. Gente que me decía, no estás loca por poner límites, no eres mala por alejarte. Voces nuevas que reemplazaron el eco de la crítica con la melodía del respeto. Y sobre todo comencé a reconciliarme conmigo. A perdonarme por haber tardado tanto en reaccionar. A abrazar a esa versión pasada de mí que aguantó lo que no debía. A honrarla por haber sobrevivido. Hoy sé que la paz no es un destino. Es una práctica. Una elección diaria. Y a veces esa elección implica decepcionar a otros para no seguir traicionándote a ti misma. Porque la obligación sin amor es una cadena. Pero la paz es una puerta abierta. Y por fin, caminé a través de ella. Al principio el silencio fue ensordecedor. Después de tantos años acostumbrada al caos, a las indirectas, a las discusiones disfrazadas de preocupaciones, el vacío me parecía antinatural. Pero no era vacío. Era calma. Y me costó aprender a no huir de ella. Mi familia reaccionó como era de esperarse. Algunos con frialdad, otros con lástima, y unos cuantos con rabia disfrazada de tristeza. Daniela me bloqueó de todas partes, como si al eliminarme de sus redes pudiera borrar la incomodidad de mis verdades. Mis padres se refugiaron en la narrativa de que Rodrigo me había alejado, incapaces de aceptar que fui yo quien por fin se eligió a sí misma. Pero con el tiempo el ruido externo fue perdiendo poder. Y entonces, en ese silencio, comencé a escucharme. Había muchas cosas que no sabía de mí porque siempre estuve demasiado ocupada siendo la hija de, la hermana de. Empecé a redescubrir que me gusta sin culpa. Que me mueve sin deber. Fui a terapia con más compromiso. Le puse nombre a mis heridas. Y por primera vez, no lo hice para encontrar culpables, sino para dejar de cargar con lo que no era mío. El proceso no fue lineal. Hubo recaídas, días de duda, noches en las que me preguntaba si todo esto valía la pena. Pero cada vez que dudaba, recordaba cómo me sentía antes, ansiosa, chiquita, sin voz. Y esa comparación era suficiente para seguir. Rodrigo fue paciente, pero también me desafió. Me enseñó que el amor sano no evita los conflictos, los enfrenta con respeto. Que poner límites no significa perder a los demás, sino encontrar a quienes realmente quieren quedarse. Volví a ver a mis padres meses después. Fue un encuentro breve, sin dramas. Les hablé desde otro lugar. Ya no como la hija que busca aprobación,
sino como la mujer que tiene claro que merece. No hubo abrazos emotivos ni reconciliaciones de película, pero sí un atisbo de reconocimiento en los ojos de mi madre. Como si por primera vez me viera de verdad. A Daniela no la volví a ver. Y aprendí que no todos los lazos se restauran. Algunos solo se aceptan como cicatrices que ya no duelen, pero que cuentan una historia. De ella aprendí lo que no quiero repetir, y ese también es un tipo de legado. La mayor consecuencia de todo esto fue volver a casa conmigo misma. Ya no vivo temiendo lo que piensen de mí. Ya no me adapto hasta desaparecer. Tengo opiniones, tengo límites, tengo voz. Y eso ha mejorado cada relación que decidí conservar. Hoy, cuando hablo con amigas que siguen atrapadas en dinámicas familiares destructivas, no les doy consejos. Solo comparto mi historia. Les digo que hay otra forma de vivir. Que no es fácil, que se pierde mucho, pero que lo que se gana no tiene precio: paz, claridad, amor propio. Porque al final, crecer no fue levantar una barricada entre mi familia y yo. Fue quitar los escombros que me impedían avanzar. Fue reconstruirme desde lo que merezco, no desde lo que me tocó. Y ahora, cuando pienso en aquella boda donde todo explotó, donde nos sentaron en una esquina como si no importáramos, no siento rabia. Siento gratitud. Porque ese día, entre la humillación y el silencio, nació la mujer que por fin se cansó de mendigar un lugar y decidió construir el suyo. No fue fácil. Pero fue mi renacer.